Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de la Sala del Fisio. Sí, bravo, bravo. Gracias, gracias, gracias. Nadie aplaude. En fin, en el día de hoy venimos con un nuevo episodio, con un tema que, bueno, antes de tocarlo, vamos a hablar primeramente de los siguientes cambios. Como podrán ver, el último episodio fue hace aproximadamente un mes, más o menos, fue con el invitado, el licenciado en fisioterapia, Felipe Godínez, que si no lo has visto, te lo dejo por aquí en la descripción, sale, y al final del video te dejo la carátula para que vayas directamente a verlo. Y bueno, no he subido video más que nada porque en esta temporada, que como podrás estar viendo, este es el segundo capítulo de la temporada 2. En esta temporada me voy a centrar más en traer un poquito más de calidad, traer un poquito más de contenido un poco más amplio, un poquito más concreto. Inclusive con los invitados también traer temas que sean de relevancia o importancia para ustedes y que también lo disfruten, porque pues yo sé que a final de cuentas el contenido de salud no es como lo más, ¿cómo lo podemos decir? Lo más interesante para muchas personas, y pues realmente lo que yo quiero hacer es llegar a muchas personas para que esta información pues les sirva de algo. Sin más ni más, vamos a empezar con el video del día de hoy, que tenemos un tema que a lo largo del tiempo ha tomado mucha importancia, pero la verdad es que yo creo que no es suficiente. Yo creo que debería de tomar todavía más relevancia, más peso dentro de la sociedad, porque es una de las principales patologías, sale que pues bueno, su principal víctima son las mujeres. Y hay que tener cuidado con esa cuestión. Cáncer de mama. Bien, dentro de este tema vamos a hablar con un enfoque obviamente hacia la parte de la fisioterapia, lo que el fisioterapeuta puede realizar, que aunque tú no lo creas, el fisioterapeuta puede realizar muchísimas cosas dentro de esta patología o posterior a una intervención. Pero para poder llevar a o llegar a ese punto, tenemos que hablar de qué es el cáncer de mama. Vamos a explicarlo de una manera muy fácil. Dentro del cuerpo humano, obviamente, tenemos muchísimas células y obviamente dentro de esa parte tenemos células o se tienen células de tipo mamarias. El cáncer de mama es cuando una célula se empieza a reproducir de manera descontrolada. La célula como tal tiene una configuración dentro del cuerpo humano, la cual hace que crezca, se reproduzca y muera. Pero dentro del cáncer, este proceso no se respeta y empieza a haber una producción masiva de células. Y no solo eso, una producción y un crecimiento pues completamente extraño de estas células que genera que pues bueno a una vista todavía interna sale empiezan a generarse bultos o empiezan a generarse pues lo que vienen siendo tumores. En algunas ocasiones pueden ser benignos y en algunas ocasiones pueden ser malignos. Vamos a hablarlo con una analogía un poco más simple de entender. Bueno, yo digo que es más simple de entender, pero realmente vamos a ver qué tal. Ustedes son los que van a decidir si fue más sencillo o no. Imaginemos una fábrica de plástico. Sale una fábrica que, pues al momento de empezar a producir, empieza a sacar plástico, 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 pero a modo bestia, llegando al punto en el que ni siquiera sus mejores compradores lo pueden sobrellevar, porque ni siquiera ellos pueden vender esa cantidad de plástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que el exceso de plástico, pues bueno, genera contaminación, genera tanto contaminación de aires como contaminación de aguas. Entonces supongamos que esta empresa empieza a producir de más, sus almacenes se llenan y pues la lógica que ellos tienen o bueno, la solución rápida que puede tener esta fábrica es empezar a tirar el plástico en alguna parte en particular, ¿vale? Cuando esto sucede, pues empieza a amontonar el plástico, tal vez una pequeña montañita, tal vez una montaña muy grande, tal vez varias montañas de plástico se empiezan a juntar y lo que sucede es que esa contaminación empieza a generar daño a la redonda, sale tanto en aire como en agua, pueden ser a viviendas cercanas, entre otras cuestiones. Lo mismo pasa con el cáncer. Al momento de que esto sucede, esta producción masiva de células sucede, se empieza a generar un tumor que obviamente empieza a generarle daño a la persona que lo padece. El cáncer de mama, si bien se puede dar en hombres, es muchísimo más común en mujeres y tiene diferentes factores dentro de las mismas. Dentro de estos factores podemos abarcar situaciones que se tienen control, como viene siendo el exceso de consumo de alcohol o alcoholismo, el exceso de consumo de cigarro o tabaquismo,
el exceso de consumo de lípidos, como lo vienen siendo las grasas, como lo vienen siendo el colesterol o algunos aceites realmente, el exceso de consumo de esto. El sedentarismo también es uno de los factores ambientales por los cuales una mujer podría desarrollar cáncer de mama. Seguimos hablando de factores que tenemos el control. Ahora, dentro de los factores de los que pues como tal no se tienen control, viene el factor edad, y viene el factor hormonal, porque pues a final de cuentas la mujer en comparación al hombre pasa por muchísimos, pero muchísimos procesos o procedimientos hormonales propios, vaya, cuestiones que el hombre no. Y una de las principales y que por lo regular es la que pues tiene más fuerza dentro de este tema, ¿sí? El factor genético. Si mamá, si abuelo, si mamá, si bisabuela o abuela tuvieron cáncer en algún punto, cáncer de mama, pues hay una probabilidad de que esa carga genética la traiga la persona en sucesión. En este caso, si hablamos de mi generación, si yo tengo una amiga, sale que tiene prevalencia cáncer, quiere decir que, o bueno, que tu factor genético puede que tenga ese antecedente, puede ser que o su mamá, o su abuela, o su bisabuela hayan tenido cáncer. Recordemos que dentro de el árbol genealógico de las patologías abarca a 5 generaciones. Es mamá, abuela, bisabuela, tatarabuela y la última no sé cómo se dice, tatarabuela, creo, no estoy seguro de eso, pero bueno, son dentro de ese factor generacional en el cual tú puedes todavía ser parte de pues alguna patología que alguna de estas personas haya tenido. Una vez hablado de lo que viene siendo el cáncer o haber explicado de cómo es el cáncer, cómo se desarrolla, sale y bueno, también sus factores de riesgo, hablemos un poco de pues esta metodología de autoexploración. ¿Sale? Es una metodología muy simple en la cual se le pide a la persona que del lado que va a explorar lleve su mano por detrás de su cabeza, ¿sale? Y con las 3 yemas de los dedos o de los 3 primeros dedos de los 3 dedos que tenemos aquí en la mano, damos 5, bajamos pulgar, bajamos meñique, nos quedan nuestros 3 dedos, sale justo por la zona superior al pezón, sale en caso de mujeres en la zona del seno, sale, se empieza a hacer un recorrido circular de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? De adentro, ¿sí? Hacia afuera, haciendo pequeños círculos, sale recorriendo lo que viene siendo la parte superior del seno, sale y yéndonos hacia la parte de la axila y así sucesivamente con ambos senos. Esa es una metodología que se ha utilizado como método de autoexploración. Esta técnica se recomienda hacerla parada, ¿sale? Por lo regular en la ducha, cuando es un poquito más cómodo hacerlo, ¿sale? Y existe otra metodología que es acostado, pero pues bueno, por cuestiones de practicidad, ese no lo voy a presentar, pero lo voy a dejar aquí en una imagen que el gobierno nos regala, ¿sale? Oye, ¿tú eres partidario del...? No, simple y sencillamente encontré que el gobierno de México tiene una metodología y ahí se las voy a compartir, ¿sale? Hablemos de que siempre en este podcast vienen cuestiones respaldadas, sustentadas y, más que nada, investigadas por bibliografía. Así que si está mal, culpen al gobierno, no a mí. En fin, después de haberme exaltado, hablemos ahora de aquellos tratamientos que tiene el cáncer de mama y dentro del cual nos vamos a centrar que viene siendo el aspecto quirúrgico. Sale para, pues bueno, desmentir una de las principales, ¿cómo podemos decirlo?, factores que se cree dentro del cáncer, pero bueno, me estoy adelantando un poquito. ¿Sale? Hablemos como tal de los procesos que se realizan una vez detectado el cáncer, tratamiento no quirúrgico, cuando se puede realizar, hablamos de un factor de radioterapia, ¿sale? O por un proceso de quimioterapia, dependiendo del tamaño del tumor, dependiendo de sus bordes, dependiendo también de su localización, si no me equivoco, ¿sale? Se toma la decisión de este tratamiento. Sabemos que la radiación o la quimioterapia es un poco agresiva, pues esto lo que genera es matar propiamente ese exceso de células. Por eso a las personas se les empieza a caer el pelo. Hay como un factorcito que, por si no sabías, ahora ya lo sabes. Por eso a las personas que empiecen, y no nada más en cáncer de mama, cualquier proceso de cáncer, cuando empiezan con radiación o quimioterapia, empiezan a tener una pérdida de pelo, porque básicamente, pues esas células que producen el pelo, ¿sale? Pues se empiezan a morir a causa de... ¿Sale? Además de diferentes signos o síntomas que tienen, como pues el exceso de fatiga, inclusive hay personas que se les llena la piel de ronchas, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora hablemos de los procesos quirúrgicos. El primero de ellos, no los voy a decir en ningún tipo de orden, simple y sencillamente los voy a mencionar. Hablemos del método de tumerectomía. La tumerectomía es un proceso por el cual el cirujano, una vez encontrada la masa, entra y extrae el tumor. Por lo regular en esta metodología, se extrae el tumor y se extrae una cierta porción de tejido sano, con la finalidad de que si en alguna parte alrededor del tumor ese tejido ya se encontraba dañado, pues retirarlo antes de que se vuelva a producir otro tumorcito o que se vuelva a producir otra masa. Seguimos con la mastectomía, parcial o total. Dentro de este procedimiento es cuando directamente el cirujano tiene que retirar el seno de la mujer, incluyendo aureola e incluyendo pezón. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. Espero que este video se esté viendo bien porque el algoritmo de YouTube es muy delicado con este tipo de temas, independientemente de que mi canal esté registrado como canal de salud. Entonces, si por algún motivo dura 2 días en YouTube este video y después se ve que está silenciado, pues tendré que volverlo a subir censurando todo esto, que, en fin, no me voy a meter en ese tema. Pasamos a lo que viene siendo la mastectomía radical. En esta técnica no solo se elimina o no solo se retira el seno, sino que también se retira cierta cantidad de ganglios. Dentro del cáncer de mama, por la zona en la que se genera, se comprometen en ocasiones algunos ganglios o dentro del mismo se empieza a producir lo que viene siendo el cáncer. Entonces, en mastectomías radicales se elimina el seno, y se eliminan o se extraen cierta cantidad de ganglios específicos que se encuentran, alterados o infectados. Después vamos con la mastectomía con preservación del tejido sano. ¿Cómo se hace esto? Bueno, dentro de esta técnica se retira parte del seno, pero se permite o se deja, parte del tejido sano, parte de la aureola y del pezón. Esto se hace con la finalidad de favorecer una reconstrucción después de la cirugía. Con la finalidad de que la mujer no tenga un duelo tan grande, porque tenemos que entender que esta parte es dura para ellas. Entonces, en dado caso de que la paciente sea candidata se puede sobrellevar esta metodología. Pasamos con el siguiente, llamado biopsia de ganglio centinela. En este procedimiento, en una biopsia de ganglio centinela, se busca el primer ganglio que se sospecha que fue contagiado o que fue infectado con estas células de crecimiento en exceso. Se hace una extracción del mismo. Más adelante vamos a tocar el por qué es tan importante este tema, porque dentro de todo lo que voy a hablar de la fisioterapia, este es el tema más relevante. Si bien el tratamiento de fisioterapia involucra a todas las técnicas que acabo de mencionar, la mayor parte de la bibliografía que te voy a dejar en la descripción, hablamos de una extracción de ganglio centinela. Hablemos del último, de la disección axilar. Dentro de este procedimiento, el propio nombre lo dice, se extraen diferentes ganglios de la zona axilar. Como lo podemos ver y lo vimos en la autoexploración, el cáncer de mama se hace en esta zona de aquí, muy cerca de la zona axilar. Todos los procedimientos quirúrgicos que yo te acabo de mencionar, inclusive los tratamientos al inicio basados en radioterapia y quimioterapia, dependen completamente de diferentes factores, como lo viene siendo el tipo de tumoración, o el tipo de bulto que se haya encontrado, ¿sí? El estadio actual de salud de la persona, ¿sí? Porque también, obviamente, este tipo de tratamientos pueden bajar mucho las defensas y te pueden exponer a diferentes infecciones muchísimo más fuertes, o muy fuertes realmente, no muchísimo, muy fuertes. Bien, asimismo, también la decisión del paciente. Como te lo mencioné con una de las extracciones, con una de las mastectomías. En ocasiones, cuando el tumor no requiere tanto tratamiento, se le da la opción a la mujer de un procedimiento específico con la finalidad de no destruir tanto la zona del seno y que ella no tenga también tanto problema al momento de la recuperación. Entonces también ese factor es importante, dependiendo del tipo de
se le puede dar o no a elegir a la paciente el tipo de procedimiento a llevar. Y también se debe de agregar que si bien los tratamientos de radioterapia y quimioterapia son, pues bueno, se pueden hacer no quirúrgica o de manera no quirúrgica, también en muchas ocasiones son complemento después de estos procedimientos quirúrgicos, ¿sale? Pero bueno, continuando con el tema, ¿por qué nos interesa tanto la extracción ganglionar? ¿Qué es un ganglio? Bueno, un ganglio vamos a imaginarlo como si fuera una lenteja, ¿sale? De este tamañito, ¿va? Estas lentejas se encuentran en zonas específicas del cuerpo, dentro del cuello, dentro de la axila o dentro de pues, diferentes pliegues que tenemos, como por ejemplo por detrás de la rodilla. Ese doblecito que tenemos ahí, también tenemos un conjunto de ganglios. Estos ganglios funcionan como filtros. Sale un filtro que en lugar, imaginemos que es un filtro de agua, sale, pero en lugar de sobrellevar agua, lleva diferente contenido, sale que nos puede dañar. Por ejemplo, por ahí se llega a procesar diferentes infecciones o diferentes virus. Por eso cuando nosotros tenemos enfermedades como la gripa, no sé si en algún punto, y con esto se van a identificar la mayor parte de las veces, sale cuando estabas chiquito y se te inflamaban las anginas, no eran anginas, eran ganglios. ¿Sí? Estos se inflaman cuando nosotros estamos enfermos precisamente porque el filtro se encuentra saturado. ¿Saturado de qué? De la propia infección. ¿Sale? Es como la metodología que tiene el cuerpo para poder expulsarla, por ahí lo filtra. Por eso cuando uno está enfermo de gripa, pues bueno, se nos hacen unas bolotas aquí, ¿sale? Es normal que en ese tipo de situaciones pues se sientan más duros o se sientan inclusive un poquito más incómodos o que duelan. ¿Sale? Entonces, si alguna vez tuviste esas bolitas en esta zona de aquí, no eran anginas, eran ganglios. Una vez entendido qué es un ganglio y cómo funciona un ganglio, para qué es un ganglio, hablemos de cómo es que filtran los ganglios. O sea, no es nada más como que el ganglio está ahí, llega la infección y la filtra. No, las infecciones bueno, la infección en conjunto a una cuestión en específica es filtrada a través de qué? De algo que se le conoce como linfa. La linfa es un líquido que nosotros tenemos en todo el cuerpo que apoya, a filtrar este tipo de desechos, como ya lo hablamos, como lo vienen siendo las infecciones o los virus, ¿vale? Mau, Toño, Antonio, como me quieras decir, ¿sale? ¿Por qué es tan importante? ¿A mí de qué me sirve saber esto? Si me están quitando un ganglio del tamaño de una lenteja, ¿qué importancia tiene? ¿Qué relevancia tiene? Ahí te va. Imaginemos que los ganglios son como un sistema de tuberías, ¿sale? Estamos hablando de un sistema linfático, ¿sale? Imagínatelo como un sistema de drenaje, ¿sí? Que va con agua a lo largo del día. ¿Qué es lo que pasa cuando afuera de tu casa, gracias a que nuestros impuestos se van para otro lado, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa cuando una tubería se rompe? Pues bueno, el agua se empieza a salir de las tuberías y se empieza a concentrar en una zona, provocando inundaciones o provocando que el agua, al contrario, no se vaya. ¿Qué es lo que pasa en nuestro México mágico cuando llueve? ¿Sale? Cuando llueve demasiado, las tuberías no funcionan bien, entonces las coladeras se tapan y las inundaciones pues se hacen todavía más prominentes y más peligrosas, ¿sí? Acá es lo mismo. Cuando en el sistema linfático uno de los sistemas o de los apoyos que tiene para drenar, que son los ganglios, se extraen, se lastiman, se dañan, empieza a haber una concentración de linfa. Esa linfa donde es común que se quede atrapada en extremidades superiores y extremidades inferiores. En el caso del cáncer de mama, cuando hay una mastectomía con intervención axilar o cuando hay una extracción de ganglio centinela o de ganglios axilares, el sistema linfático se ve comprometido, o sea, el sistema de tuberías se ve comprometido. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a haber una inflamación. Bueno, una retención de linfa, una retención de líquido y se empieza a quedar en esta zona de aquí. A continuación hago un pequeño anuncio. Si eres un poquito sensible, te recomiendo que esta parte del video no lo veas. Estas imágenes son sacadas de Google. Las voy a poner en 3, 2, 1. Lo que estamos viendo a continuación es un proceso de linfedema.
¿Sale? Que ya lo explicamos, retención de líquido. Si no eres sensible, lo puedes ver sin ningún tipo de problema. A veces son algunas personas un poquito sensibles, por eso lo menciono. ¿Sale? Este es un caso de linfedema. Este es un caso de retención de linfa. ¿Sale? Y esto es lo que pasa como complicación en ocasiones, ¿sale? Después de una mastectomía o después de una extracción de ganglios. ¿Sale? Ahora, ¿esto de qué nos importa o por qué nos importa? Bueno, pasemos al siguiente dato. Una de las principales cosas que los médicos mencionan, y no es que lo diga yo, sale que a veces parece que en mis episodios ataco a los doctores o a veces... No, ¿vale? Sí, pero no. ¿Qué es lo que pasa? Y esto no lo digo yo, está inclusive mencionado en los artículos que te estoy dejando aquí abajito en la descripción, porque como ya lo sabes, este podcast está hecho a través de bibliografía. No te estoy diciendo yo esto porque se me ocurrió, porque se me antojó. No, esto está sustentado y está investigado. ¿Sale? En ocasiones los médicos suelen decirle a las pacientes, después de un proceso de este tipo, que en su vida van a poder volver a hacer ejercicio, van a poder volver a cargar peso, van a poder volver a hacer esfuerzo con el brazo afectado. No, ¿qué fallo? No, claro que no, eso es mentira y te lo puedo comprobar. Bueno, ustedes vieron un pequeño corte, sinceramente, ay, perdóname, él es Patrick, se los presento. Ustedes vieron un pequeño corte, pero realmente llevo como 40 minutos, más o menos, queriendo acomodar esta bendito pintarrón allá en el otro set, pero no se pudo, así que lo siento, me van a ver medio raro, pero ya vi el video, sí se ve, entonces lo que me importa, sale entonces, joder. Rebobinemos un poco. Antes se creía, o anteriormente se creía, que el linfedema era una complicación a causa del esfuerzo y del movimiento después de una intervención quirúrgica en una mastectomía, en una extracción de ganglio centinela, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy vengo a comprobarte que no. De hecho, según la bibliografía, que vuelvo a la misma e insisto con esto, no me lo estoy sacando nada más porque a mí se me ocurrió, ¿sale? Esta bibliografía la tendrán ustedes en la descripción, ¿vale? Perdonen la pausa por ahí. Bueno, vuelvo a insistir en ello. En la descripción tienen todos estos artículos. Desde 1998 se empezó a estudiar si realmente el ejercicio tenía una contra, ¿sí?, por este tipo de procedimientos, si realmente el ejercicio o el esfuerzo era el que generaba que el edema pues empezara a concentrarse, que empezara a desarrollarse el linfedema. Y hoy vengo a decirte que no es así. Vale. Dentro de todos los artículos que se han mencionado, se ha estudiado y se ha comprobado, sale que el ejercicio y el esfuerzo no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí?, con la complicación del linfedema. ¿Sale? Propiamente la complicación del linfedema se da por esa alteración dentro de los ganglios que ya hemos mencionado. ¿Sale? Pero, sí existe un problema. Y es que a través de los años, desde el 98, no se ha encontrado como tal o no se ha desarrollado como tal un procedimiento a seguir dentro de estos pacientes. No se ha desarrollado como tal vamos a decir, una receta de cocina, que la persona tiene que entrenar tantos días a la semana, que la persona tiene que entrenar tantos días al mes, que la persona tiene que entrenar con tanto peso. ¿Sale? Realmente no se ha encontrado hoy en día una rutina específica. Pero dentro de uno de los artículos, y si no me equivoco es el tercero que ya puse en la descripción, porque pues yo ya escribí la descripción, ya los tengo todos en formatito APA, como debe de ser. Aprendan, muchachos, a hacer su formato APA, ¿sale? Pero bueno, si no me equivoco es el tercer artículo. Este hace una revisión, creo que de 3000 artículos por ahí, es una revisión, una recopilación de información, ¿vale? Y nos mencionan estos tres. Bien, y el día de hoy se los voy a explicar. ¿Por qué le doy tanta relevancia a estos tres? ¿Sale? Todo lo que está escrito aquí es el conjunto de todos los artículos que les puse, ¿sale? Pero dentro de ese artículo me llamó la atención estas tres metodologías de trabajo para desenvolver fuerza. Dentro del primer caso que vamos a revisar, viene este bebesote.
Tenemos que en el primer artículo que se encontró, o bueno, primer artículo o el artículo más de los más relevantes que se encontraron dentro de esta revisión bibliográfica del artículo que ya te mencioné como 20 veces, tenemos entrenamiento 2 veces por semana, durante un año. ¿Vale? 2 días, lunes y martes, martes y miércoles, no sé, 2 días a la semana por un año. Desde ahí ya estamos abarcando tanto continuidad, como tiempo, ¿sí? En ese año fue cuando se les estuvo haciendo pues esta administración. ¿Lapsos de cuánto? 90 minutos de ejercicio por día. Quiere decir que este conjunto de mujeres que entrenaron en un gimnasio trabajo de resistencia, trabajaron 2 veces a la semana, lapsos de 90 minutos durante un año. Desde ahí ya tenemos esfuerzo, desde ahí ya tenemos trabajo, desde ahí ya tenemos cargas de peso. Desde ahí ya empezamos a desmentir lo que muchas veces los médicos llegan a decirle a los pacientes. Y trabajamos durante 2 semanas con 2 series, nada más. Después de las 2 semanas se aumenta a 3 series. ¿3 series de cuánto? De 10 repeticiones por ejercicio. Una dosificación meramente clásica. Dentro de un mundo de pesas o dentro del mundo del gimnasio, una de las cuestiones que más se utiliza es el 3x10. Bien, desde ahí ya estamos dándonos cuenta, si no te has dado cuenta te lo digo yo y por eso me emociona, que una persona después de pasar por estos procedimientos quirúrgicos realmente puede hacer un conjunto de ejercicios de la manera más normal del mundo. Series de 3x10, entrenamientos 2 veces por semana. Oye, lo normal es que una persona entrene de 3 a 5 veces por semana. Para eso pasamos al artículo número 2. Un artículo que se hizo un sondeo, bueno, se estuvo monitoreando a 2 grupos de personas, durante 8 semanas. Aquí reducimos mucho el tiempo, de un año a 8 semanas, pero bueno, igual vamos a hablar sobre él. ¿Por qué? Porque ahora los días de entrenamiento no van de 2 veces por semana, van de 5 días por semana, un entrenamiento diario, un entrenamiento clásico de lunes a viernes. ¿Qué es lo relevante o qué es lo que nos interesa de este artículo? ¿Cómo empiezan? Porque empezamos con 0.5 kilos de entrenamiento, medio kilo, De ahí partimos a lo que viene siendo un aumento de peso a 1 kilo, ¿Esto por qué tiene relevancia? Porque ya tenemos una pauta de cómo nosotros podemos desencadenarle a nuestro paciente una rutina de ejercicio para pues, evitar este aspecto del linfedema. Oye, Antonio, ¿cómo que evitar? Casualmente, qué bueno que me lo preguntas. Y si te lo estabas preguntando, le aumentes. En esta revisión de artículo nos dice disminución del edema, Porque si me pusiste atención, que discúlpame porque a veces me emociona y me voy muy rápido, Si me pusiste atención te dije que este artículo se había dividido en 2 grupos de revisión o 2 grupos de monitoreo de mujeres que habían pasado por cáncer, Y algunas mujeres entraron a este estudio de 8 semanas con un aumento, de la circunferencia del brazo, que quiere decir que ya estaba presentando un ligero edema o un posible linfedema, Y resulta y acontece que después de estas 8 semanas, que bueno, aquí no lo metí, pero de esas 8 semanas solo estuvieron con entrenador ahí específicamente monitoreando las 3 semanas, resulta y acontece de que en lugar de que el linfedema aumente, disminuye, Disminución de circunferencia. Quiere decir que de comparación lado izquierdo lado derecho, o al revés, lado derecho lado izquierdo, el edema empieza a bajar. ¿Qué tenemos ahí de pauta? El ejercicio no es malo. La resistencia no es mala. El peso no es malo para estas personas. Al contrario, es bueno, Y con ello, oye, es que el médico me dijo que si hago demasiado esfuerzo, ahí es cuando, espero no haberme salido del cuadro, el médico me dijo que si hacía demasiado esfuerzo es cuando yo me podía lastimar. Oye, el médico me dijo que sí podía hacer ejercicio, pero que si cargaba mucho peso, ahí podía estar el problema. Error. Vamos con el tercer caso, que por eso lo metí, porque se me hace muy, muy importante y muy relevante. Vamos bien de tiempo, excelente. Tercer caso,
Volvemos al aspecto de 2 días de entrenamiento por semana, sale igual que el primero, porque he de decir que en la revisión de todos estos artículos hay demasiadas coincidencias, sale, y una de estas es esto: 2 días por semana durante 12 semanas, sale, no volvemos a un aspecto de un año, volvemos a un aspecto bajo 12 semanitas, sale. Pero ¿qué es lo relevante de este artículo? La intensidad, el peso que se le mete. Y para esto primero hay que explicar, sale, qué es un RM. Un RM quiere decir repetición máxima. Sale una repetición máxima, vamos a hablar de un ejemplo. Una repetición máxima es lo siguiente. Yo, Antonio, sale, tomo una pesa, ¿vale? Y voy a tomar un peso exagerado. ¿Qué tan exagerado, Antonio? Lo suficiente para que yo pueda completar una repetición. Esta repetición tiene que ser sin compensar, sin empujar, sin jalar, sale, respetando técnica, sale, hacer una repetición, un peso que me permita hacer una repetición nada más. Esa es una RM. Ese RM, sí, es el 100% de peso que yo puedo cargar en un ejercicio específico. Los entrenadores personales, porque ya lo he mencionado en otros podcasts, sale, yo soy entrenador personal también, el RM lo tomamos principalmente cuando una persona tiene como objetivo desarrollo de fuerza o desarrollo de hipertrofia. ¿Por qué? Porque al igual que en este artículo, intensidad moderada a 55 y 65, ¿sí?, por ciento del RM. ¿Qué quiere decir, Antonio? Quiere decir que a las mujeres que se les sometió, porque fueron 2 grupos, a las mujeres que se les sometió a una intensidad moderada, se les hizo cargar un peso máximo para poder trabajar bajo el 55 y el 65% de peso. En este artículo o en este apartado como tal, también hubo una disminución, ¿sí?, del edema. Y realmente en los 3, sale, no se ven cambios dentro de la circunferencia, porque a todos se les hace, en todos los estudios se les hace la toma de circunferencia del brazo, sale, para saber si hay o no edema, y en ninguno de los 3 hay un cambio, ni hay un aumento ni hay una disminución cuando la persona no tiene consigo edema. Y cuando tiene consigo el linfedema o el edema, sale, hay una disminución. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que no importa el peso, pero sí importa el cuidado que se lleva sobre el ejercicio. Al segundo grupo se le hace trabajar del 75 al 85% del RM. Un ejemplo. Supongamos que una persona, para hacerlo un poquito más sencillo, porque creo que lo hice un poquito revoltoso, espero que no, ¿sale? Supongamos que una persona, su RM es de 100 kilos, ¿sale? Kilogramos, ¿va? Imagínate que una de estas mujeres, sí, porque ahí no lo especifica realmente, imagínate que una de estas mujeres, su RM fue de 100 kilos en un press de pecho. Si no sabes cuál es el press de pecho, lo estás viendo, ¿sale? Imagínate que es de 100 kilos. Pues a esta persona, a esta mujer, la hicieron trabajar a un 65% de los 100 kilos. 65% de 100, 65 kilos, ¿sale? Hubo personas, suponiendo que alguien llegó a cargar 100 libras o 100 kilos, hubo personas que estuvieron trabajando bajo 65 o 55 de peso, ¿sale? De estos 100 kilos, hay una posibilidad que hubo personas que estuvieron trabajando con 85 kilos, 85 libras, ¿sale? Vuelvo a la misma, este es un ejemplo para que me entiendas más a qué quiero llegar y por qué me emociona tanto, ¿sale? Que también nos dice, repeticiones de 6 a 10 repeticiones en una intensidad pesada de 75-85% y en una media de 20 a 25 repeticiones. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que son entrenamientos realmente pesados o medianamente pesados, enfocados en qué? Completamente al desarrollo de fuerza.
¿sale? Para esto nos habla esta metodología y estos estudios, para eso nos hacen, pues bueno, esta énfasis, ¿sale? Y pues bueno, las pacientes refieren o refirieron un aumento de repeticiones sin repercusiones. ¿Qué quiere decir? Que las personas que estuvieron trabajando a un 85% de peso, de las 6 a 10 repeticiones, a lo largo de 12 semanas, tuvieron la posibilidad de todavía hacer más repeticiones aparte de las 10 a un 85%. Dios, si tú no te estás emocionando conmigo, ¿sabes? Esto es hermoso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es hermoso? Porque quiere decir que todas las personas que han pasado desgraciadamente por este procedimiento de cáncer de mama, su vida no se pausa. Pueden hacer ejercicio, pueden hacer actividad deportiva. Y ahora vamos a esto. La bibliografía nos dice que muchos de estos ejercicios se hicieron de tipo isométrico. Ay, me emocioné de más. Que se pueden hacer de tipo isométrico. ¿Qué quiere decir? Que es una contracción sostenida. Vamos a ello. Un isométrico es como si yo fuera a hacer o a mantener una posición específica con un peso específico para un grupo muscular específico. ¿Sale? Ejercicios sostenidos. Bien, pasamos con el siguiente punto. Contrario a lo que los doctores a veces mencionan, ejercicio jamás en tu vida. No, ejercicio de por vida. ¿Sale? Al contrario, el ejercicio es clave. ¿Para qué? Para que el sistema linfático, ese sistema de tuberías, para que los ganglios que quedaron, ¿sale? Puedan trabajar sin ningún tipo de problema. Inclusive puedan mejorar su función siendo menos, ¿sí? Pasamos a ejercicio aeróbico. Si bien solo se nos mencionan, bueno, sí se mencionan en algunos artículos, pero los más relevantes que se mencionan los vamos a mencionar. El ejercicio aeróbico también se puede trabajar. No es exclusivamente trabajo de resistencia, pero es el más recomendable. Sale el ejercicio de pesas después de este proceso, es el más recomendable, pero no te excluye de que puedas trabajar o yoga o natación, por dar un ejemplo. Sale, los estudios nos hablan del ejercicio aeróbico en general y sí se mencionan deportes en específico, pero yo quise hacer énfasis en estos dos. ¿Por qué? Porque la natación se menciona siempre en todas las patologías. Sale, la natación se menciona en artrosis de rodilla, en artrosis de cadera, se menciona en hombro congelado, que pues ya sabemos que no se llama hombro congelado, pero no vamos a meter en ese tema ahorita. Se menciona en cáncer. La natación es un ejercicio por excelencia, sale curativo, ¿vale? Muy bueno. Y la yoga. La yoga, si nunca has practicado yoga, te platico. La yoga el yoga es un ejercicio de tipo, podemos decirlo inclusive de tipo isométrico. Es mantener diferentes posturas por un tiempo específico. Erróneamente y por muchos años, yo como fisioterapeuta, antes de ser entrenador personal, pensaba que la yoga era un ejercicio de puro estiramiento. Error. No, el yoga es un ejercicio muy pesado, inclusive a veces más pesado que las propias pesas, por las posturas que hay que adoptar, por las posiciones que hay que hacer. He escuchado a doctores que les recomiendan el yoga a personas de la tercera edad con 2 prótesis de rodilla, con 2 prótesis de cadera. Hermano, la yoga es más pesado que la natación, con eso te lo digo, ¿sale? Entonces hay que conocer un poquito del deporte. ¿Por qué lo digo? Porque siendo tan pesado, es recomendado para personas con cáncer de mama, bueno, posteriores a estos procedimientos quirúrgicos. Y una vez explicado todo esto, hablemos de coincidencias. ¿Sale? ¿Qué coincidencias había? Bueno, principales ejercicios. ¿Sale? Dentro de todos los artículos y de varios que te coloqué en la descripción, se menciona un conjunto de ejercicios específicos. ¿Sale? Algunas varían, algunos no, pero los ejercicios que siempre se repiten en estos artículos son los siguientes. Remo sentado, todos conforme los vaya mencionando van a ir apareciendo aquí en imagen para que sepas cuáles son. Remo sentado es el primero, jalón de dorsal ancho, ¿sale?
Press de banco plano, que este se puede hacer con barra o con mancuernas, ¿sale? Extensión de tríceps, que este puede hacerse en poleas y de diferentes maneras, porque existe el prono y existe el supino, ¿sale? Curl de bíceps, sale que es el más clásico y se puede trabajar con resistencia o con pesas, ¿sí? Y frontales y laterales de hombro. Vuelvo a decirlo, todos estos ejercicios los habrás visto pasar por aquí en imagen para que sepas de qué te estoy hablando. ¿Por qué? ¿Qué tienen de coincidencia o qué tienen de especial estos ejercicios o por qué se mencionan más en los estudios? Bien fácil. Estos se mencionan porque son zonas que abrazan, por decir así, la zona afectada. Vamos a explicarlo con el buen amigo Patrick. Patrick. Ha salido en TikToks. Hola. Si hablamos de un remo sentado, hablamos de que la persona se encuentra aquí, como lo habrás visto en la imagen, vaya, no sé hablar. Sale, al momento de hacer el jalón, ¿quién trabaja? Dorsal. Sale, jalón de dorsal ancho al pecho, igual. ¿Quién trabaja? Dorsal. ¿Sí? Press de banco, ¿quién trabaja? Pectoral. ¿Sí? Extensión de tríceps, ¿quién trabaja? Obviamente, tríceps por la parte posterior del brazo. Sale curl de bíceps, parte anterior del brazo. ¿Sí? Frontales de hombro y laterales, deltoides anterior, deltoides posterior. Sale musculatura que encierra justamente la zona, ¿sí?, de intervención en las mastectomías, la zona de intervención quirúrgica en procedimientos de cáncer de mama. ¿Sale? Todos estos ejercicios tienen o cumplen una finalidad específica: fortalecer zonas adyacentes e incluso directas, como el pectoral, de la zona afectada para tener un efecto benéfico. ¿Por qué en los estudios se nos menciona que hay una disminución, ¿sí?, del edema? ¿Por qué se menciona que no hay cambios? Ah, bien fácil, porque las zonas... Ay, ¿dónde está el clavito? Porque las zonas en donde se trabaja el ejercicio estimulan lo suficiente ese sistema de tuberías, ¿sale?, para que la linfa o el linfedema se drene, ¿sale? Bueno, después de esta larga explicación, espero que, pues bueno, con esto que yo acabo de explicar, podamos entender un poquito más que el ejercicio no es malo. Sale a la fecha y vuelvo a la misma y lo voy a buscar y se los voy a poner aquí mismo porque no me lo saqué yo. Sale en uno de los artículos que les dejé en la bibliografía, se menciona que los propios médicos o los propios oncólogos son los que producen este miedo, son los que hacen que en las personas pasen a un estadio de sedentarismo para evitar el peso o el esfuerzo. ¿Sí? Ahí mismo se menciona en uno de los estudios. En fin, espero que con esto podamos entender un poco más cuál es la intervención de nosotros como fisioterapeutas: el ejercicio. El área en la que nosotros nos caracteriza, lejos del masaje, lejos de la punción seca, lejos del masaje con pistola percutora y las botas de compresión, sale que bueno, también, ojo, el linfedema se trabaja con diferentes aspectos, también dentro de la fisioterapia, que es precisamente el drenaje linfático manual, sale la compresión o el uso de vendajes compresivos, ¿sí?, entre otras técnicas de fisioterapia que se pueden utilizar en complemento a esto, ¿sale? No necesariamente tiene que ser siempre el masajito, no necesariamente tiene que ser siempre el vendaje compresivo, ¿sale? Podemos hacer muchas otras cosas y aquí te lo estoy presentando, ¿sale? En dado caso de que tú tengas por ahí un paciente con esta alteración, ya te dejé una posible guía, ¿sale? Una posible metodología de trabajo. Entonces, entendamos esto: la fisioterapia es más que eso y podemos hacerlo, podemos hacerlo. Entonces, pues bueno, sin más ni más, empezamos con la despedida de este bonito episodio. Si tenemos alguna duda o pregunta, déjamela en la caja de comentarios, sale, en la medida de lo posible la podré o la responderé. Bien, puedes seguirme en todas mis redes sociales, que es Instagram como LFT Antonio Mendoza, sale, y en TikTok como LFT Antonio Mendoza. En TikTok subo también algunos de estos videos o para explicar un poquito estos temas.
de una manera un poquito más rápida, en videos de 10 minutos, o revisiones de casos clínicos. También por ahí los hacemos. También por ahí contesto preguntillas, si tienes alguna pregunta, alguna duda de algún aspecto en particular o alguna patología en particular, puedes hacérmela, y si no te la sé responder yo, iré con una persona como invitado, sale, para que esa persona como especialista te la responda. Así que sin más, me despido. Espero que este video haya servido de algo, que haya dado un poquito de información, que pues te motive. Si desgraciadamente tú estás pasando por un proceso de este tipo, que sepas que tu vida no se acabó ahí, ¿sale? Tenemos mucho por trabajar aún. Hay mucho que hacer. Así que sin más, cuídense mucho, hermanitos, hermanitas, y hasta la próxima.